¿Cómo están? Buenas noches. Estoy revisando a esta hora las personas que se están conectando. Vemos de que no estamos a fin de semana y sin embargo eh, están varias personas todavía en sus actividades. Imagino yo que cerrando o concluyendo sus actividades laborales. Bueno, ya estamos en condiciones de poder comenzar el presente conversatorio. Quiero saludar al doctor Ramiro Carrillos, probando audio y video. Querido doctor, buenas noches. Siempre es importante en este momento la revisión técnica para nosotros, toda vez de que la finalidad es de que todos podamos escuchar bien, revisar bien, en fin, participar de lo que es este encuentro estrictamente académico. La finalidad es esa. ¿Cómo está, doctor Ramiro Carrillo? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Después de tiempo, volviendo a esta actividad de llegar a compartir algunos conocimientos, algunos criterios legales que obviamente enriquecen todo lo que es el saber jurídico y mucho más por estas plataformas que son abiertas. A la final, tarde o temprano alguien debe decir la verdad sobre lo que está ocurriendo para que también no estemos desinformados. Habemos muchos profesionales que opinamos detrás de las paredes y habemos otros profesionales que opinan a la luz pública sin el temor. Los abogados no tenemos miedo, considero, para decir la verdad sobre lo que ocurre en nuestro país en la aplicación correcta de las normas. Debe cumplirse la ley esencialmente. Muy buenas noches a todos. Perfecto, doctor. Bueno, gracias. Entonces, ya que hemos revisado esto, vamos a dar la bienvenida oficial a través de nuestro enlace, el ingreso directo del curso. De la noche con 7 minutos en todo el país. Qué agradable momento, después de bastante tiempo, reencontrarme con un colega desde la ciudad de La Paz, el doctor Ramiro Carrillo. Una vez más, bienvenido a este espacio que con realmente mucho agrado lo recibimos. Hemos tenido ponencias suyas académicas bastante importantes y la vara está muy alta, como dirían por ahí, porque la experiencia que usted tiene siempre nos ha dado las luces para entender muchas cosas que están ocurriendo y más allá también en la parte profesional. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Si me escucha bien, querido doctor, hay varias personas que se están adhiriendo al enlace. Les estamos dando la bienvenida a todos y cada uno de ellos. Estamos haciendo una transmisión a través de Facebook Live, también a través del YouTube y todas las plataformas, ¿no? Más allá de el TikTok, que también hemos ingresado a hacer la transmisión en vivo, ¿no? Para todo el país y el mundo. Aprovecho a saludarles desde acá. Yo soy Marcos Daniel Soruco Vidal, abogado en ejercicio, y en adelante voy a ser también su anfitrión de este espacio que tenemos. Le damos la bienvenida al doctor Ramiro Carrillo oficialmente a Ratio Juris. ¿Cómo está, querido doctor? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Estamos aquí prestos para compartir todo lo que la ciencia del derecho nos convoca, es en especial para orientar a la gente, orientar a los colegas, a los oyentes de todo lo que está pasando en el país. Presto, esperemos que no lastimemos los corazones ni la sapienza de alguien o de alguienes, como dirían, pero lo importante es compartir nuestras experiencias para un buen entender. Exactamente, gracias. La finalidad académica, netamente, la idea es que nosotros podamos entender también, ampliar nuestros conocimientos
y revisar, por supuesto, la norma. Esta noche nos hemos convocado para hablar acerca de esta figura tan importante como es el proceso penal que seguimos esta línea, más allá de lo que sería las facultades que tienen las autoridades, en este caso del Ministerio Público. Una de las facultades es la de el poder realizar la dirección de la investigación y en ello requerir lo que sea necesario para efectos de desarrollar esta investigación a la que hago referencia. Y entre ellos, entre sus mismas facultades, de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público, se encuentra misma la orden de aprehensión, es decir, el momento preciso en el que la autoridad dependiente del Ministerio Público, me refiero yo a un fiscal de materia, por ejemplo, emite esta resolución fundamentada de la aprehensión, ¿no? Que va conforme al artículo 73 del Código de Procedimiento Penal, modificado asimismo por la ley, donde establece que los fiscales de materia, además también formularán todos los requerimientos fiscales y las resoluciones de manera fundamentada, es decir, de una manera que pueda ser correcta en atención a los derechos y garantías constitucionales. Y es precisamente de este modo como podemos encontrar que esta orden, la orden de aprehensión, pueda llegar a ser o a tener la nulidad o no la nulidad. Y en el fondo es precisamente la violación a estos derechos y garantías constitucionales que establece la misma Constitución Política del Estado. De esta manera quisiera que podamos hacer una pequeña introducción y le cedo la palabra al doctor Ramiro Carrillo. Muchas gracias. Bueno, vamos a enfocar este conversatorio, yo le propongo, estimado doctor, desde dos puntos de vista. ¿Cuál es el origen de este conversatorio, del mandamiento de aprehensión que lo estoy compartiendo en pantallas? Es la resolución fiscal de aprehensión en base al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. A partir de la emisión de esta resolución fiscal de aprehensión, es que ha surgido todo un entremeje de, llamaremos, situaciones medio complicadas, medio anómalas, sui generis, de presentación de acciones de constitucional o acciones constitucionales como una acción de libertad. En lo personal, estimado doctor, considero que sí es posible proceder a la nulidad de un mandamiento de aprehensión, pero no por la vía de la acción de libertad, sino por otras vías internas y previas que la jurisprudencia constitucional lo ha establecido. Pero como le decía, veremos el origen como estudiosos del derecho, la resolución de aprehensión emitido por una comisión de fiscales. Ojo, en esta resolución que están en sus pantallas, no se mencionan los tres nombres de los fiscales, sino que dicen los suscritos fiscales de materia, y en la parte final aparecen los nombres de los tres fiscales que han emitido este mandamiento de aprehensión. Y otro motivo para empezar a debatir es por qué algunos abogados empiezan o han accionado solamente contra dos fiscales y no contra los tres que conforman esta comisión. Pero lo vamos a analizar, lo voy a desmenuzar poco a poco y a consideración del público. Veremos esencialmente la primera parte del mandamiento de aprehensión. ¿Por qué se ha originado en la relación de hechos? Lo vamos a realizar de esta forma. Miren, para no entrar en ninguna divagación, veamos en el segundo párrafo. Dice, dentro del proceso de investigación que sigue el Ministerio Público, en mérito al informe de inicio de investigación de fecha 26 de septiembre de 2024 en contra de Idelsa Pozo Saavedra, Emeterio Vargas Mamani y Juan Evo Morales Ayma por la comisión de delitos de trata de personas con agravante estipulados en el artículo 281 bis, párrafo 1, numeral 1 y 7, párrafo segundo, numerales 1 y 2 del Código Penal. En primer lugar, debemos enfocarnos en este párrafo que acabo de leer.
En la Comisión de Fiscales señala que hay informe de inicio de investigaciones. Es decir, que ya un juez, el previo del control jurisdiccional, en base a los informes que ha tenido. Veamos que según los antecedentes del cuaderno de investigación, se tiene que, en fecha 31 de mayo del 2018, mediante registro civil ubicado en la localidad de Yacuiba, Gran Chaco, del departamento de Tarija, a cargo de la funcionaria Angélica Midori y Chonose, se procede a la emisión de una partida de nacimiento de la menor de iniciales ESNB, misma que se registra como padres de la menor a los ciudadanos Cindy Saraí Vargas Pozo, quien es al momento de la emisión cuenta con 18 años de edad, y al señor Juan Evo Morales Saima como padre de la menor. Dos aspectos para tomar en cuenta en esta resolución que ha emitido una comisión de fiscales. En primer lugar, establece el tiempo, modo y lugar. En el cuaderno de investigaciones se dice que en fecha 31 de mayo del 2018, una persona, un varón, registra a una menor y cuya madre es otra menor. Es decir, sí existe el tiempo, modo y lugar y el ilícito penal que se está investigando. ¿Cuál es el otro aspecto que se debe tomar en cuenta? Señala en la localidad de Yacuiba, Gran Chaco, del departamento de Tarija. En estos 2 días o 3 días que ha surgido este problema, simplemente se ha tocado como el centro de operaciones Tarija. Pero estamos determinando específicamente con esta información que el juez natural, el juez que conoce la información, el inicio de investigaciones se encuentra en la localidad de Yacuiba, Gran Chaco, del departamento de Tarija. Es decir, existe una comisión de fiscales de esa localidad, existe el juez controlador de garantías que es también de la localidad de Yacuiba, Gran Chaco, del departamento de Tarija. En el segundo párrafo vamos a determinar otros aspectos generales. Dice, no obstante, la fecha de nacimiento de la menor de iniciales ESNB en fecha 8 de febrero del 2016. Es decir, cuando la progenitora Cindy Saraí Vargas Pozo contaba con solo 16 años de edad, lo que a su vez significa que al momento la misma procreó a la menor ESNB con el señor Juan Evo Morales Saima cuando tenía 15 años de edad. Aquí estamos viendo ya el hecho, dime el hecho y te diré el derecho. Una menor de edad procreando a otra menor de edad cuando ella tenía 15 años. Ahí se configura el ilícito penal que el Ministerio Público le está haciendo. Miren, hasta este momento considero que se han cumplido los presupuestos procesales. En primer lugar, un juez natural, una localidad, tiempo, modo y lugar, lo que la jurisprudencia ampliamente ha señalado. El tercer párrafo que ustedes van a ver en este mandamiento dice, ante dichas circunstancias, según el informe de inteligencia, señala que dicha concepción y nacimiento de la menor ESNB concretamente lo hubiera producido bajo las siguientes circunstancias. Y aquí debemos tomar en cuenta algunos aspectos que van a vulnerar algunas situaciones y van a ser de forma, llamaremos, sensible para algunos padres. ¿Por qué algunos padres obligan a prostituir a sus hijas con determinadas personas? Y esto de la prostitución, que bien claramente lo estoy señalando, lo dice la Comisión de Fiscales. No solamente el investigado es el señor Juan Evo Morales Saima, sino que son los progenitores, los padres, el papá y la mamá de la menor de edad que ha procreado o ha tenido una hija con el señor Juan Evo Morales. Y este es el motivo. Miren, el dar lectura completa a esta resolución implica que no vamos a tomar una posición política, sino una posición legal de lo que una comisión de fiscales profesionales que han investigado este tema. Y lo voy a dar por lectura completa. Dice, en las gestiones 2014
y a la gestión 2015, el ahora investigado Juan Evo Morales Saima, haciendo uso desmedido de su condición de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de sus diferentes organizaciones, crea la denominada Guardia Juvenil del presidente Evo Morales Saima, conformada por personas jóvenes entre 14 y 15 años. Y ahí voy a hacer mi comentario. Denominadas Generación Evo, grupo que se crea o que se cree hubiera sido creado en diferentes departamentos. Ahora, los padres de Cindy, Saraí, Vargas, Pozo, ahora denunciados, señores, Idelsa, Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani, inscriben a su hija a esta Guardia Juvenil. Mira la finalidad. Ello con la única finalidad de poder escalar políticamente y obtener beneficios, lucrar, es decir, conseguir lo que deseaban a cambio de que su hija menor, entre ellos poder obtener cargos privilegiados, estabilidad económica y beneficios políticos, siendo ello de tal manera que mediante el convencimiento, presión, prácticamente forzada la adolescente a mantener un acceso carnal con el ciudadano Evo Morales Saima, siendo este presidente, pues teniendo como desenlace que la menor Cindy Saraí Vargas Pozo, de 15 años de edad, con la finalidad de satisfacer sus deseos sexuales, haciendo que quede embarazada del señor Juan Evo Morales Saima. Y aquí es un comentario personal y legal. Los padres, por disposición de la ley, por disposición del Código de las Familias, que ha sido promulgada por Juan Evo Morales, señala que los padres tenemos el deber de cuidar a nuestros hijos, de sacarlos de todo de lo malo, de sacarlos de todo tipo de violencia de la sociedad o dentro de la familia y de la sociedad, para que podamos tener jóvenes o personas adultas que tengan un buen desempeño dentro de la sociedad. Pero en ese caso, los padres lo que hacen es tener un interés económico, utilizando a su hija menor para que pueda embarazarse. ¿Quién ha inducido a este delito? Son los padres. ¿Quién ha sido el objeto? El presidente el expresidente de la República. En otras situaciones, cuando ciudadanos comunes realizan esta actividad, en menos de que cante un gallo, en menos de que pasen 2 horas, esos ciudadanos que han cometido este ilícito penal, ciudadanos comunes, están purgando o están detenidos preventivamente en centros penitenciarios. Lo que no ocurre en este momento. Miren, ¿cuál era la final y cómo se han beneficiado cómo se han beneficiado con el embarazo de su hija? Voy a hablar de los padres, que se refiere este párrafo, dice, por lo que mientras lucraban con la menor, está hablando de los padres y de Elsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani, mientras lucraban. Es decir, que no ha habido una vez que el señor Juan Evo Morales Saima haya tenido relaciones sexuales con una menor de edad, mientras lucraban, es decir, en el tiempo de espacio que ahora va a decir en la parte final. Dice, obtenían todo tipo de beneficios, viajes, entre ellos cargos públicos por el ciudadano Juan Evo Morales Saima como parte de pago. Es decir, que la menor de edad, cada vez que tenía que tener relaciones, se hacía estas situaciones. Instruye, dice, que Idelsa Pozo Saavedra sea candidata a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija por el Movimiento al Socialismo, llegando a inscribirse a la misma en el mes de marzo del año 2015, siendo esto únicamente limitado por contar con antecedentes penales, por lo que al haber sido rechazada, es designada, pese a no contar con los requisitos, como directora de género del gobierno regional del Gran Chaco. Aquí, compañeros o amigos, se ha configurado un ilícito penal. Evidentemente es trata y tráfico de personas, conforme lo ha señalado la Comisión de Fiscales. Ahora bien,
Extrañamente, no se conoce por información, pero se lo ha declarado en totalmente de Seba, y eso debo ser franco, pese a que hemos procurado hablar con la Comisión de Fiscales o con otros colegas que tienen su asiento judicial en dicha localidad. No ha sido posible determinar qué ha pasado con los padres, si están detenidos, si han declarado o no. Pero en la situación del señor Juan Evo Morales es totalmente extraño que haya sido anulada este mandamiento de aprehensión por una acción de libertad. Y por lo que han mencionado sus abogados, el fondo de el fondo de la acción de libertad que han interpuesto es porque no se hubiera cumplido el juez natural. ¿Por qué he dado lectura inextensa en este tema? Porque la Comisión de Fiscales establece el, el tiempo y el modo y el lugar. En primer lugar, establece y acuiva la ciudad de Tarija o el departamento de Tarija con control jurisdiccional. Es decir, las personas no tenemos la opción de escoger dónde queremos que nos juzguen. Ese es el detalle por el cual esta acción de libertad ha incumplido con todos los presupuestos necesarios. Y les decía, porque es importante leer in extenso este tema, y mil perdones por extenderme, porque en el encabezado de esta resolución de aprehensión está el artículo 226. ¿Cuáles son los mecanismos para establecer que este mandamiento de aprehensión no se ejecute? El control de legalidad formal y material de este mandamiento de aprehensión. ¿Quién debería proceder a controlar este mandamiento de aprehensión en la forma legal y en la forma formal? El juez controlador de garantías ya tenía conocimiento, ya existe un, un escollo que no podía ser desconocido. El, 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 en esencial, la subsidiariedad, lo que nosotros conocemos. Porque esto ya conocía una autoridad jurisdiccional. Ahí está la legalidad formal de la aprehensión. Es decir, en la legalidad formal debería establecerse dos temas o dos aspectos. Uno, que no se hubiera cumplido con una orden escrita emanada por autoridad competente. Y les he mostrado en la anterior pantalla de que sí ha habido una orden escrita emanada por una comisión de fiscales que firman y suscriben un mandamiento de aprehensión. No procedía una acción de amparo constitucional. El segundo presupuesto para el control de la legalidad formal de la aprehensión es la adopción de medidas las medidas de carácter formal, legales. Es decir, por ejemplo, se emite este mandamiento de aprehensión cuando el citado no se hace presente ante la autoridad competente. En primer lugar, como lo dice el artículo 224. Y en tercer aspecto, se hace esta situación porque el cumplimiento, dice la norma, del término previsto para remitir al aprendido a la autoridad jurisdiccional, conforme lo establece el artículo 226. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto también que se debe establecer, y esto lo ha señalado la línea jurisprudencial, es el siguiente: la legalidad material de la aprehensión, que podía discutirse por una acción de libertad. La doctrina señala que cuando el fiscal aprende directamente al imputado en virtud al artículo 226, el juez evalúa los siguientes tres aspectos. Uno, que haya los suficientes elementos, los suficientes indicios para sostener la probabilidad de autoría del aprendido. Si no existen estos indicios, procede la aceptación de la legalidad material de la persona. El segundo requisito es que el delito que se le imputa a una persona tenga una pena cuyo máximo legal sea igual o superior a 2 años. Eso dice la norma. Y tres, si existieran, dice, los elementos de convicción suficientes y necesarios para que el imputado o el investigado
pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar o obstaculizar la investigación y la averiguación de la verdad. Estos, estimado doctor, estos son los requisitos necesarios que deben cumplirse cuando se discute o cuando se trate de anular un mandamiento de aprehensión. Pero veamos qué dice la jurisprudencia al respecto. La sentencia constitucional plurinacional 1209, quebrado 2012, del 6 de septiembre, señala los siguientes dos aspectos. Uno dice, el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares serán apelables en el efecto no suspensivo en el término de 72 horas. Haciendo referencia al anterior párrafo que señala lo siguiente, considerando que la subsidiariedad de la acción de libertad es excepcional y la interpretación constitucional no puede hacerla en la regla, y el contenido de las sentencias constitucionales, dice esta norma, 636 quebrado 2010 quebrado R o guión R, 1008 quebrado 2010 guión R, dice, las mismas no se refieren y por ende no alcanzan a las solicitudes de control jurisdiccional por vulneración o restricción a la libertad personal en la audiencia cautelar. Por ello no se quieren apelación previa. En este caso, estimado colega, no procedía anular el mandamiento de aprehensión por una acción de libertad, porque no se han cumplido los presupuestos legales que acabo de señalar. Dos, y aquí va un comentario personal a este respecto. ¿Cuál es el problema que ha ocurrido en este tema? Que no existe independencia judicial en el órgano judicial. No existe ningún tipo de independencia. Se ha escuchado por los medios de comunicación y la misma fiscal departamental de Tarija ha señalado que el fiscal general, incumpliendo la norma, la ley 260, le dice que este caso no se toca. ¿Qué delitos ha cometido, si fuera verdad, en este aspecto el fiscal departamental? Perdón, fiscal general. Uno, complicidad. Dos, incumplimiento de deberes. Obstrucción a la justicia. El fiscal general debería ser detenido, aprehendido en esta temporada, en estas 24 horas luego de su declaración, para que responda ante la justicia por delitos que van contra la lesa humanidad. Varias convenciones y tratados internacionales han establecido que los niños son un sector vulnerable protegido constitucionalmente. Las mujeres tienen también esa protección especial. ¿Por qué el fiscal general, que es el encargado de la persecución penal, señala que puede ser que eso no se toca, que no puedes perseguir? Y el segundo aspecto, al no cumplir con su situación legal, está propiciando que el señor Juan Evo Morales Sainz y los otros dos señores puedan huir del país. Ya debería procederse a detenerse. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? En la vida práctica, nosotros alguna vez hemos presentado una acción de libertad bajo las mismas circunstancias, en la vulneración del procedimiento. ¿Qué hacían los fiscales? ¿Qué hacen los fiscales cuando son personas comunes? Es el pueblo el que presenta, tratamos de hacer nuestro deber. Nos conceden la acción de libertad bajo este mismo tema. Pero en la puerta, la comisión de fiscales subsana. Mientras se está realizando la audiencia de acción de libertad, subsanan todos los delitos procesales y en la puerta, cuando estén entrando en libertad, los detienen con un procedimiento subsanado. Entonces, y no habiendo sido accionado uno de los fiscales, ese fiscal debió de subsanar cualquier error que se hubiera cometido y proceder a detener a todas las personas que se estaban pretendiendo beneficiar con una acción de libertad. Ahora bien,
¿Qué también nos dice la norma constitucional? Ah, vamos a hablar de la subsidiariedad especial y en especial debe plantearse de los siguientes supuestos. Uno, cuando la acción de libertad dice una sentencia constitucional, cuando la acción de libertad, perdón, cuando la acción de libertad esté, dice, fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringida la misma al margen de los casos y formas establecidos por la ley y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o personas que violentaron la constitución política del Estado y la ley, aclarando, dice, que el juez puede tomar prevención del conocimiento de este hecho. Ahora bien, al leer este documento, esta sentencia, y ahí lo tienen ustedes, queridos amigos, una vez más, está el mandamiento de aprehensión está vinculada a un delito, trata y tráfico de personas. Por tanto, y también se ha dado aviso del inicio de investigaciones al juez controlador de garantías. Entonces, no procedía la anulación del mandamiento de aprehensión mediante la interposición de una acción de libertad. ¿Cuál es el mecanismo constitucional idóneo para proceder a anular este mandamiento de aprehensión? Es la acción de amparo constitucional y no así una acción de libertad, porque la finalidad de la acción de libertad no está dada conforme lo establecido en todos estos sentencias constitucionales que los he acabado de mencionar. Por lo tanto, queridos compañeros, colegas, hablando específicamente de este tema, o siendo mucho más incisivos en este tema, no procedía bajo ese criterio del juez natural procederse a anular un mandamiento de aprehensión. Recuerden que también Juan Evo Morales Saima ha emitido un decreto supremo que establece que hay algunos delitos de lesa humanidad, de alzamiento armado y delitos que van contra el Estado y normas internacionales, todos ellos deben ser juzgados en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz. Un ejemplo claro es por qué se le ha trasladado a el señor Camacho, por ejemplo, a La Paz, es en aplicación de esta norma que establece que este tipo de delitos deben tratarse exclusivamente en la ciudad de La Paz. Y lamentablemente los colegas que defienden al señor Juan Evo Morales Ayma son aquellos que han promovido esta norma y que en este momento están tratando de desconocer la misma. Sea o no sea presidente o no presidente, debe cumplir con lo que establece la norma, la ley. La ley 348 establece que las niñas, en especial las mujeres, las niñas, son sectores vulnerables, deben ser protegidos en forma primigenia por el Estado. Uno de los aspectos más importantes de esta ley 348 es la informalidad, es decir, que no, ni siquiera necesita procederse a informar al juez, porque estamos protegiendo a un sector vulnerable y no debería otorgarse tutela mediante la acción de libertad respecto a la protección en este caso, de dos menores de edad, la madre y la hija, que en este momento están siendo totalmente revictimizadas por el accionar de un operador de justicia. ¿Y quién ha sido este operador de justicia? Exfuncionario en el anterior gobierno, posiblemente cancelando los favores que se le han hecho. ¿Y qué es lo peor, queridos amigos? Que esa juez ahora está postulando para ser magistrada. ¿Usted se imagina que siendo magistrada, que en este momento no cumple la norma siendo juez, siendo magistrada, la cumplirá? ¿O estará al servicio de una persona ajena al órgano judicial? Ahí reclamamos nosotros la independencia judicial, por ética, por cumplir los principios de Bangalore, estimados amigos. ¿Qué son los principios de Bangalore? Son algunas normas que establecen cuál es la ética del juez, cómo debe comportarse el juez
al interior de su juzgado, con sus funcionarios, con los colegas, con los abogados, en la calle, en fiestas. Estos principios de Bangalore establecen que ni siquiera el juez debe beber bebidas alcohólicas. Pero no he visto que algunos jueces, inclusive audiencias, van en estado de ebriedad, incumpliendo lo que han aprendido en la escuela de jueces. Esta juez, al ser postulante a magistrado, al haberse demostrado, visualizado un sometimiento a un particular, debería desdenunciar a su postulación. Porque siendo magistrada, es muy probable, por lo que hoy se ha visto estos 2 días, que pueda venderse a cualquier persona. Y eso rompe con el principio de ética. ¿Cuál es un otro problema que surge también, queridos compañeros? Y que también debe debatirse abiertamente este tema. El señor Juan Evo Morales vive en el Chapare. Él está reclamando en la acción de libertad el juez natural, que debe respetarse el juez natural. Las dos menores de edad viven en la ciudad de Tarija. Pero ¿dónde presenta la acción de libertad? En Santa Cruz. Es decir, hay que ser demasiado, o hay que no tener sangre en la cara para reclamarle al juez de garantía, señor juez, yo no vivo en Tarija, yo vivo en Semichaco, en el Chapare. Entonces, ¿dónde debería haber presentado su acción de libertad? Si él está reclamando que él tiene su chaco, su poza de tambiquis, no sé qué se llama, esos peces, en el Chapare. Pero ¿por qué acude a un juez constitucional en la ciudad de Santa Cruz, donde él no radica? Ahí está la manipulación del órgano judicial. Ahí radica un principio de corrupción. No estoy hablando de dádivas económicas, el pedir favores a otra ciudad. Y esto ocurre, estimados amigos y colegas que nos ven, porque se ha hecho un chairo, los paseños conocemos el chairo, que se junta todos los alimentos en un solo plato de la justicia. Los vocales constitucionales no les da la gana de atender acciones constitucionales y han liberado las acciones de libertad a jueces de instrucción, a jueces ordinarios. Nuestra legislación divide, para que entiendan, en dos ramas el tema judicial, en la justicia constitucional y en la justicia ordinaria. La justicia constitucional tenemos vocales constitucionales, elegidos con maestrías, doctorados, diplomados en materia constitucional. Y tenemos los jueces ordinarios, especializados en familia, asistencia familiar, violencia, penal, laboral, seguridad social, etc. Especialidad. Pero a estos vocales constitucionales les da flojera trabajar y han desmembrado sus atribuciones que la ley les da para que acciones de libertad los traten jueces ordinarios. Ese ha sido el principio del problema. Porque si estos vocales, esta sala constitucional, hubiera conocido este hecho de la acción de libertad de esta persona que estaba haciendo con el mandamiento, estaba detrás de él con el mandamiento de aprehensión, hubiera establecido su jurisdicción y competencia. La norma constitucional establece que debe acudir a los 20 kilómetros alrededor, a un juez alrededor de su residencia real. Salvo que yo haya faltado a esa clase en kinder de que entre Chapare y Santa Cruz sea menos de 20 kilómetros, imagínense la aberración jurídica a la cual estamos ingresando. ¿Y cuál es la disculpa? Que el Tribunal Constitucional, los abogados dicen, los abogados que han presentado, que ahora el Tribunal Constitucional debe, van a pronunciarse y sobre eso vamos a opinar. Es decir, que esta juez, constituida en juez de garantías, ha cesado la posibilidad de encontrar justicia a dos menores de edad. ¿Qué es lo que va a pasar, queridos compañeros? Que el Estado boliviano puede ser sancionado
por organismos internacionales, en especial la CIDH, por no llegar a proteger a un sector vulnerable, a la madre y a la menor de edad. Dos, no le interesa a ninguno de los actores, a nadie, ni a un juez, a nadie, ni vocales, ni magistrados, que Bolivia sea sancionado. Y ese es el problema, porque el Estado boliviano no ha generado los mecanismos para establecer esta figura que en otros países se llama la repetición. Es decir, esta juez que ha otorgado tutela indebida, ilegal, sin jurisdicción, sin competencia, sin tener ningún antecedente relativo a conocer el juez natural, por ejemplo, como el juez natural, la presunción de inocencia, que no estaba en vilo ese tema, cuando el Estado boliviano sea castigado con 10 millones, 5 millones, vamos, veamos una norma, aunque sea con 1.000 bolivianos, el Estado boliviano debería cobrarle a esta juez que ha incumplido la norma. Pero el Estado boliviano encubre a los operadores de justicia con esta falta, con esta laguna jurídica de la repetición judicial. Por eso se cometen estas aberraciones judiciales. La ley es perfecta, la ley es inclusive perfectible, pero en este caso se abusa del poder de unas personas particulares, obligando a los operadores de justicia y a aquellas personas, aquellos colegas abogados que fueron como fiscales o estando en función pública, a torcer la norma. Y eso no está bien, queridos compañeros. Les digo, sí, hubiera procedido a anular este mandamiento de aprehensión, pero no con la figura de la acción de libertad, sino acudiendo al control jurisdiccional. La hipocresía legal a la que se ha llegado. Pedir tutela constitucional a un juez de Santa Cruz cuando dice, júzguenme en Cochabamba. Esa es hipocresía total, permítanme decirlo. No voy a disfrazarlo con decir incoherencia jurídica. No, aquí las cosas bien claras. No debemos actuar de esa forma. ¿Por qué? Porque a los ciudadanos comunes no nos permiten actuar de esa forma. La ley cae con todo el peso, lo triplica, pero para algunas personas esa ley no tiene ni un peso de una pluma. Un aspecto también, y finalmente permítame 3 minutitos más hacer notar una situación. Este tema se le está escapando de la mano al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Gobierno y en realidad al Estado boliviano. No es posible escuchar a un particular, sea cual sea el cargo que ha tenido, que diga, no vamos a permitir la aprehensión de esta persona, y al no permitir la aprehensión de esta persona, él está resguardado con guardaespaldas. Es decir, ¿qué van a hacer los guardaespaldas cuando vayan los policías a aprender? ¿Van a usar armas de fuego? ¿Los van a matar? Es decir, no puede crearse un subpresidente, un intocable, que tiene el resguardo de grupos irregulares. Ahí el Ministerio de Gobierno debió ya tomar las medidas necesarias. ¿Qué son los guardaespaldas? Son gente preparada con el uso de armas, del choque de cuerpo a cuerpo, con la intención de matar a quien se le acerque. Entonces, el Ministerio de Gobierno va a permitir que ocurra esa situación. ¿Qué tal si yo me estoy trasladando a la ciudad de Santa Cruz y justo aparece ese señor y le miro sus guardaespaldas, me van a matar? No podemos llegar a esa inseguridad jurídica en la cual el Estado boliviano nos está poniendo con este problema, que simplemente se trata de una persona particular. Creo que el Estado debe mover todos los mecanismos necesarios. Y les decía dos aspectos más. El Estado boliviano, mediante el Ministerio de Justicia,
ha señalado de que va a poner a disposición de las víctimas a Sebdavi. Evidentemente, Sebdavi ha sido creado por una disposición de la CIDH, ha impuesto que se crea esta institución como una sanción al Estado boliviano por incumplir normas o los daños y separación de daños en un caso específico. Pero todos los abogados sabemos y conocemos, Sebdavi no sirve para nada. Lo puedo demostrar. En Yacuiba existen las siguientes instituciones totalmente consolidadas. Y voy a señalar con nombre y apellido por qué no se ha procedido a resguardar a la menor de edad. Y tomen apunte, por favor, ¿por qué no así? Miren, esta es una cuestión lamentablemente de encubrimiento político. Si me permiten un segundito. Aquí, ¿por qué Yacuiba? Hasta el día de hoy, hasta este momento, no se ha escuchado ninguna aseveración de parte de la Defensoría de la Niñez. ¿Quién es la persona o la institución encargada de defender los derechos de la menor de edad, de las dos menores? La Defensoría de la Niñez. ¿A cargo de quién está la Defensoría de la Niñez? Del hijo de un ex concejal del partido de Juan Evo Morales. ¿Acaso no hay encubrimiento en ese tema? ¿Qué instituciones existen en Yacuiba? Todas las instituciones del Estado, del Ministerio de Justicia, entre ellas las siguientes. Aquí tiene que ver el exalcalde Armando Núñez, Carlos Bru, Freddy Núñez, y en la época que ha salido a relucir este hecho bochornoso, atesador, aberrante de que una persona mayor tenga relaciones con una menor de edad y la embarace, estaba encargado de la Defensoría de la Niñez el doctor Johnny Núñez Castillo, que no ha hecho nada. ¿Quién es? Obviamente, afín al gobierno. ¿Por qué no le están procesando también a esta persona? Ahora bien, en Yacuiba, a partir del 2016, no se ha hecho nada. En Yacuiba, donde se dedica esta causa, existe una Defensoría del Pueblo. No se ha pronunciado hasta el momento. Existe Cerejes. Existen dos grupos de mujeres en contra de la violencia. No han dicho nada. Ahora, en este momento, dice que en Yacuiba todos están callados porque obviamente es ir contra el poder. ¿Quién es el defensor de la niña, de la niñez y adolescencia? ¿Y por qué no dice nada? Miren, este es el tema. La actual defensora, la directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en Yacuiba es la doctora Zita del Carmen Sánchez Arancibia. ¿Por qué no le escuchamos a esta doctora saber cuál es la versión? ¿Cómo ha colaborado con la investigación de trata y tráfico de dos menores de edad? ¿No? Ese es el tema. O sea, aquí las instituciones públicas también están encubriendo a una persona. ¿Por qué mencionaba al doctor Johnny Núñez? Que en esa época, el 2016, cuando nace esta menor de edad y se ha conocido en primera instancia este tema de cuando él era de la Defensoría de la Niñez, actualmente este señor Johnny Núñez es director jurídico del gobierno municipal de Yacuiba. Saquen conclusiones. Las mismas personas con el mismo similitud ideológica encubriendo un delito. Si esto siguen encubriendo, se nota que están encubriendo también otros ilícitos penales.
no de este señor, no de estos señores, sino también de otros, porque uno ya tiene la costumbre de realizar estos actos. Esos, compañeros, algunos datos que debemos tomar en cuenta. Los abogados estamos para decir la verdad y en realidad analizar este tema. Si bien esto se ha involucrado el aspecto político, no es menos cierto que hay responsabilidad. Hay nombres con los cuales debe procederse a inmediatamente procesarlos por la vía ética, por la vía penal. Este doctor Johnny Núñez, por complicidad, por no haber dado la celeridad. El fiscal general mencionaba de que se le ha destituido a la fiscal de Tarija por errores procedimentales y por no haber cumplido con la norma. Entonces, veamos desde la fiscal departamental hasta abajo quienes no han cumplido la norma en proteger a una menor de edad. Hasta ahí momentáneamente, compañero. Muchas gracias. Gracias, doctor. Es cierto, cuando nosotros revisamos el análisis, nos ponemos a buscar más allá la interpretación legal. Tenemos que concluir dialogando de un tema que está en este momento en los medios de prensa, está en televisión, está en la radio, y bueno, es un hecho de relevancia social, ¿no? Pero para nosotros los abogados, más allá del comentario, es decir, la parte material procesal, es precisamente la que nos llama la atención, porque muchas veces en la teoría llegamos a entender una figura que en la práctica no sucede y ahí es donde colisiona todo esto y uno de repente no encuentra explicaciones, ¿no? Es decir, ¿para qué tanta teoría? ¿Para qué tanto el conocer de repente, el buscar y revisar jurisprudencia si esta situación llega a cambiar cuando se trata de un hecho de relevancia social? ¿No? Más aún político-social. Entonces, es bastante complicado. Yo quiero trasladar la palabra, seguramente hay colegas aquí que tienen también algún comentario más también dirigido a lo académico. Les voy a pedir que puedan levantar la mano para que podamos dialogar al respecto. Pueden interrumpirnos en cualquier momento también. Yo les voy a permitir el uso de la palabra. Querido doctor Ramiro Carrillo, mientras esperamos que alguno de los colegas y hay otras personas que están ingresando todavía aquí a la plataforma, nos había indicado de que la resolución fundamentada que emite el Ministerio Público, llámese la orden de aprehensión con esta resolución fundamentada, pues la misma cumplía con las formalidades, ¿no? Las formalidades legales. Entonces, ¿cuándo realmente colisiona aquella vulneración del derecho, en donde se había vulnerado el derecho, sino en este caso en cualquier otro? Es decir, de qué manera y en qué momento se puede llegar a vulnerar y anular, o más bien dar la nulidad a un mandamiento de aprehensión. Esencialmente, cuando el juez no tiene conocimiento, no se le ha dado el informe del inicio de investigación. Cuando hay ausencia de Esencialmente, control jurisdiccional. esencialmente, ¿no? Cuando no se trata de delitos o delitos que tengan conocimiento con acción directa, le estoy diciendo, ¿no? Cuando en el mismo momento en que esté ocurriendo el hecho se lo detenga, no necesita presentarse ninguna acción de libertad porque es acción directa. Pero como en este caso el hecho ya ha ocurrido hace años atrás, sí se debe tener el control jurisdiccional del inicio de investigaciones de un juez, que ha ocurrido en este caso. No procede la acción de libertad porque no hay persecución indebida ni persecución ilegal. Los dos presupuestos que la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional requieren persecución indebida y persecución ilegal. ¿Por qué, compañero? ¿Por qué no hay persecución indebida o ilegal? Porque el ciudadano que estaba queriendo ser aprendido ha reconocido el ilícito penal al momento de registrar a la menor de edad en una oficialía de registro civil. Se ha consolidado el ilícito penal. Ya debería haber sido detenido en su debida oportunidad. No se ha configurado ningún presupuesto y menos la subsidiariedad, lo que nosotros decimos, un hecho previo, debe acabarse unos hechos previos y anteriores para la presentación de la acción de libertad.
Esto debía haber sido rechazado de forma inmediata, sin entrar al fondo del asunto. Ahora bien, ha hecho igual, ha tocado un tema muy importante, ¿no? De las competencias del Ministerio Público. Me refiero al artículo 226. Si nosotros revisamos la ley 007 y asimismo el Código de Procedimiento Penal, con referencia, por ejemplo, a las facultades que tiene el Ministerio Público, cuando existan suficientes elementos de convicción, ordenará además directamente la orden de aprehensión dentro de sus facultades. Eso fue lo que ha realizado el Ministerio Público realmente con estos elementos de prueba indiciarios para que pueda comenzar la investigación. Claro, ¿cuáles son los elementos? No estamos hablando como ocurre en un juicio oral, como ocurre en la acusación, de que ya esos hechos tienen que ser debidamente probados. Indicios. ¿Y cuál es el primer indicio de trata y tráfico de personas? Es el certificado de nacimiento. Y después agarrar una calculadora. 2024 menos tantos, menor de edad. Y se adecua a un tipo penal. Ese es un indicio. Entonces, el imputado lo que tendría que hacer es, en este caso, cualquier persona aprendida que tenga relaciones con una menor de edad, que la haga embarazar, tiene que demostrar que 2024 menos tanto salga una edad diferente. Pero es imposible. El indicio del certificado médico, perdón, del certificado de nacimiento señala que la madre era menor de edad y ha procreado a una menor de edad. No hay más indicios. ¿Cuál es el problema en nuestra legislación? Yo discrepo bastante con los fiscales, por ejemplo, cuando me dicen o cuando dicen en audiencia, pido la detención preventiva de este violador por 6 meses en el penal de San Pedro. Y yo les digo, ¿qué van a probar en 6 meses? Es un acto de violación, penetración de un miembro viril a las partes íntimas de una mujer. ¿Qué? Que el violador le ha hecho en la pose número 950 del Kama Sutra, que lo ha hecho en la oscuridad. ¿Qué va a probar? La ley 348 establece, así de muy sabia, es una ley especial, determina que estos hechos, que esta investigación debería concluir en el plazo máximo de 8 días. Los detenidos preventivos o los detenidos en acción directa o por cualquier otra situación pueden ser, podrían estar arrestados o detenidos 4 días. En esos 4 días tiene que realizarse todas las actuaciones que el Ministerio Público necesita. Declaraciones, peritajes, vamos a decir, conocimiento de personas. Al concluir los 8 días que la ley 348 establece, ya debería emitirse no la imputación, acusación directa contra una persona. Porque al emitir la imputación, se está vulnerando el derecho de las mujeres que han sido, como en este caso, sometidas a violencia, porque las vuelven a revictimizar, las vuelven a llamar a declaración, una vez más les hacen hacer el seguimiento. La ley prohíbe eso, por eso la ley es sabia. Y en este caso sí ha existido, estimado doctor, negligencia de parte de la Comisión de Fiscales, de la anterior Comisión de Fiscales, no esta porque han actuado, sí, parece en forma inmediata como establece la norma. Y para todos aquellos que conocen temas de violencia, abogados que conocen, debemos luchar porque se cumpla la norma. 8 días para que el fiscal emite una resolución de acusación. No estamos hablando de un procedimiento ordinario. Los fiscales se someten a un procedimiento ordinario en medidas cautelares. Pero en el plazo, ¿qué van a investigar? Si ha habido abuso sexual, ¿qué van a investigar? O sea, es ridículo pensar 6 meses de detención, es directamente ir a la acusación. En este caso debió ocurrir esa situación. Bien, ahora en el entendido de que se ha resuelto a través de esa acción de libertad, que ya nos había explicado también que no era la acción constitucional correcta. Sin embargo, ¿qué impide que el Ministerio Público subsane este derecho o esta garantía que supuestamente se habría vulnerado y nuevamente realice una nueva orden de aprehensión?
¿Qué impide? ¿Dónde podría estar de repente el problema? En el miedo que tienen los fiscales de volver a emitir un mandamiento emitir una resolución de aprehensión con los parámetros que ha señalado la juez controladora de garantías. Ha debido establecer que se dé inicio al juez controlador de garantías, etcétera. En toda acción constitucional señala los parámetros que no ha cumplido el Ministerio Público. Se cumplen esos parámetros o esos requisitos, nuevamente debería emitirse el mandamiento de aprehensión contra cualquier persona que ha sido beneficiada con acción de libertad. El juez, cualquier juez de acción de garantías constitucionales, señala esto no se ha cumplido, esto no se ha cumplido, esto parcialmente, esto debía ser el juez, esto debía ser el fiscal. Entonces, al ser notificados en audiencia en forma o, inmediata, debieron haber subsanado los errores que ha visto la juez de garantías e inmediatamente emitir un mandamiento de aprehensión. Ahora, el ser beneficiado, mira, muchas veces se considera que al ganar una acción de libertad, uno consigue su absolución, ya no es culpable del delito. No es así. Esta acción de libertad, al ser totalmente indebida e ilegal, la resolución se constituye en un riesgo de obstaculización. El comportamiento del imputado durante el proceso, que tiene la facilidad de modificar, alterar o influenciar en operadores de la justicia, en jueces y fiscales. Es bien fácil decir, presénteme la acción de libertad, pero se constituye en un peligro ya, en un riesgo de obstaculización. Gracias, doctor. Hay muchas personas que no necesariamente son abogados, sin embargo, están conectados al YouTube y el Facebook también, y ellos se preguntan porque ven en la televisión y otros, y me hacen llegar las preguntas aquí al WhatsApp. Me dicen, ¿el fiscal general puede ordenar que se detenga una investigación que ya ha sido iniciada por un fiscal de materia? El fiscal general sí podría, pero comete ilícitos penales. Hay delitos que no se los puede parar en la investigación. Muchas veces se considera que inclusive teniendo una resolución de sobreseimiento, hablaremos de un violador, por X motivo, pericia de su abogado, pericia económica, pericia, etcétera, obtiene un mandamiento o una resolución de sobreseimiento. La ley es sabia, la ley ha sido promulgada por Evo Morales, la 309 establece que este tipo de delitos es imprescriptible. ¿Cómo se computa la imprescriptibilidad de estos delitos? Si la violada tiene 5 años, tiene que cumplir su mayoría de edad, los 21. Al cumplir los 21 años, tiene que pasar, dependiendo de los delitos, entre 10 y 15 años para que prescriba ese delito. Y si tiene 5 años, menos, calcula los 18, son 13 años. Más 5, 18. Más 10, que es el promedio, son 28 años que tiene que pasar para que ese delito prescriba. Aquí, por más acciones de libertad que presenten, no va a prescribir este delito por una norma que ha sido promulgada por el mismo señor Evo Morales. O sea, hay que esperar en el tiempo, aunque tenga resolución de sobreseimiento, le declaren inocente, no, tranquilos, va a llegar el tiempo en su momento. Igual, aquellas personas que cometen delitos sexuales contra las mujeres y piensan, creen en su realidad de que al haber obtenido una sentencia a su favor, no prescribe, señores. No prescribe en el tiempo que sus abogados pueden decir. En la mayoría de los casos prescribe arriba de los 20 años. En 20 años puede volverse a abrir el proceso. En ese tiempo que ganan para prescribir, pueden volver a ser sentenciados, pueden volver a ser investigados, porque el daño psicológico que sufren las víctimas no
culmina con la sentencia, tiene un efecto permanente. Y si la víctima demuestra que tiene un daño psicológico permanente por un delito que no le ha sido castigado, puede volver a iniciar un proceso penal. Estos delitos no prescriben por disposición de la ley. ¿Quién promulgó esa ley? Juan Evo Morales Ayma en su momento. He visto bastantes veces que se repiten la ley especial, me refiero yo a la ley 348, ¿no? El principio de no formalismo, ¿no? Es muy importante que en todo caso se debe de priorizar a las personas vulnerables. Me refiero yo a aquellos niños, niñas o adolescentes. Y este principio de no formalismo sumado a la priorización de estos grupos de vulnerabilidad y sumado a la protección de la Constitución Política del Estado con referencia a el interés superior del niño, debería de ser suficiente para que no solamente se vuelva a ordenar nuevamente una aprehensión, para que se pueda corregir el proceso, porque existen aquellos riesgos de obstaculización, como bien lo ha indicado, y además también por estos riesgos de fuga. Es decir, existen, en el caso que esta vez estamos analizando, diferentes viajes internacionales, por lo tanto existen las posibilidades para que una persona pueda fugarse. Por eso es que es un poco complicado pensar de que por qué no se desarrollaría o dónde estaría obstaculizando para que se pueda generar nuevamente otra orden de aprehensión, considerando que es el Ministerio Público el que realiza las órdenes de aprehensión. Pero, ¿qué hay de los mandamientos de aprehensión que corresponden la competencia a los jueces de instrucción penal? Porque esta causa no solamente la conoce un fiscal de materia, sino también el control jurisdiccional, ¿no? A partir de ese momento, él también tiene la obligación. Con respecto al juez de instrucción penal, ¿cómo podría él realizar un mandamiento de aprehensión? Mira, hay un detalle muy importante que sí me olvidaba y gracias por recordar. Al momento de emitir la resolución de aprehensión, que lo he mostrado al empezar este conversatorio, la Comisión de Fiscales debió de dar a conocer, mandar una copia de esa resolución y el mandamiento de aprehensión al juez controlador de garantías. El juez controlador de garantías obviamente no va a negar ese mandamiento, va a disponer que se respeten todos los derechos y garantías que le corresponde a la persona investigada. En este caso, suponemos que ha ocurrido ese tema. ¿Por qué no es tan importante esperar el resultado de este control jurisdiccional que hace el juez? Porque puede ser que la persona huya del país, se esconda o elimine todos los elementos probatorios que la ley 348 establece que deben recogerse en los 3 primeros días en compañía del personal de la policía. Por eso son 8 días de procesamiento total. Pero los 3 primeros días, dice la norma, dice la ley, que presentándose la denuncia, 3 días seguidos debe acompañar el investigador a la víctima. Debe llevarle al médico de la mano, al médico forense, al médico, al baño, a cambiarse la ropa, etcétera, porque todo tiene una finalidad de cuidar y resguardar. No han cumplido los miembros de la policía este acompañamiento en estos 3 días a la víctima, son susceptibles de ser procesados ante la DIDIP. El control jurisdiccional es muy importante en este tema. El juez de garantías de Santa Cruz, el de acción de libertad, la juez de acción de libertad, debería haber dispuesto que se notifique con su resolución al juez controlador de garantías en Yacuib. ¿Por qué? Porque no solamente es decir, ya hemos ganado una acción de libertad que anula el mandamiento de aprehensión. No. Ningún abogado de este señor ha señalado de que la juez de Santa Cruz le hubiera notificado al juez de Yacuib. Entonces, significa que aún para el juez está vigente el mandamiento de aprehensión. Y el juez, bajo control jurisdiccional, mientras no se le notifique, debe ordenar a la Comisión de Fiscales
que proceda a ejecutar el mandamiento de aprehensión. ¿Por qué? Los abogados sabemos, y esto es una suposición porque no conocemos documentalmente eh, los abogados de este individuo presentan una acción de libertad contra dos fiscales. Queda libre un fiscal. A este fiscal no le han discutido su firma en la resolución de aprehensión ni en el mandamiento de aprehensión. Este fiscal puede seguir ejecutando. La norma constitucional dice que en este tema también está vigente el juez controlador de garantías. En la acción de libertad deberían haber accionado no solamente contra el fiscal, contra dos de los fiscales, sino también contra el juez controlador de garantías, para que el común tercero interesado dé a conocer al juez de garantías. Es decir, sí, a mí a las 2 de la mañana me han hecho conocer este tema, he autorizado el mandamiento de aprehensión a las 4, no hay vulneración de derechos. Pero si no le han notificado como tercero interesado al juez de Yacuiba, aún está vigente el mandamiento de aprehensión, porque no ha sido accionado. Entonces, ¿por qué están esperando desde que llegue desde el Tribunal Constitucional en Sucre, que se egresara de aquí a 1 año, 2 años? Solamente esa acción de libertad causa efecto contra estos dos fiscales, pero no causa efecto contra las acciones del juez controlador de garantías y contra el fiscal que no han accionado. Ese es el proceso. Y ahí, David, o todos los abogados que quieran salir a favor de las menores de edad, las mujeres de fuego, las mujeres contra el fuego, las mujeres con fuego, lo que sea, mujeres descreando, creando, ya deberían haber pedido que se ejecute el mandamiento de aprehensión. Esa es, en este momento, la salida legal, que no han previsto. Supongo que no han previsto, o si han previsto los abogados de este individuo, el notificar como tercero interesado. Si yo fuera abogado de este señor, presentaría otra acción de libertad en contra del juez controlador de garantías y en contra del fiscal para cesar el círculo de todos los involucrados en este caso y proceder a anular el mandamiento, legalmente el mandamiento de aprehensión. Muchas gracias, doctor. Veo yo que también las personas han participado a través de los mensajes internos en la misma plataforma. Reviso un mensaje, el doctor Oscar Guillén indica de que el juez natural es el del lugar donde se cometió el delito y en este caso sería Yacuiba, salvo que en la acción de libertad se hubiera demostrado que fue en Villatunari. Eso implicaría una confesión que podrían haber obligado al juez. Ese es su criterio del doctor Oscar Guillén. Por otro lado, también nos dice Guajo, dice, debe prevalecer el principio de especialidad penal, por eso tiene competencia cualquier juzgado en materia penal. Y esto muy acompañado de lo que hablábamos hace rato acerca de los grupos de vulnerabilidad, ¿no? Y la prohibición de autoincriminación a su vez. Son algunas de las impresiones que vemos nosotros. Juan Marcos dice, otro aspecto que hay que analizar es qué beneficio económico recibieron eso de que se haya dado trabajo o optado a un cargo la madre y a ver el nexo causal de ese hecho. Gracias, Juan Marcos, por participar también. Y a las personas que nos escriben también a través del YouTube. Invito una vez más a los participantes para que puedan levantar la mano virtual. De repente quieren tomar la palabra. Con todo gusto le podemos ceder en este momento. Si a través de la aplicación pueden levantar la mano virtual para que podamos permitirles el uso de la palabra. Lo pueden hacer en este momento. Si tienen alguna pregunta, de repente algún aporte también, bienvenido cualquier aporte que puedan realizar. Estaba pensando al inicio, cuando estaba comenzando este conversatorio con el doctor Ramiro Carrillo, muchas veces allá afuera puede haber muchos comentarios, pero los abogados estamos llamados, estamos convocados a revisar de una manera más técnica este tipo de circunstancias que son de relevancia social. Quiero ceder la palabra a continuación a Wendy Averanga.
Wendy, buenas noches. Adelante, tiene la palabra. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Ramiro. Buenas noches a los colegas. Definitivamente voy a dar la vuelta a todo esto, si me lo permiten, con esto de el ejercicio profesional permanente en cuanto a este tipo de delitos. El tema que están tocando ahora es muy interesante, coyuntural y, en efecto, coincido con absolutamente todo lo que están diciendo, ¿no? Empero, en otros casos, ¿no? Como este es aberrante cómo está pasando y cómo están manejando las autoridades judiciales todo esto, y fiscales también. Pero vamos al ciudadano común, ¿no es cierto? Al de a pie, al detenido, con esa acción directa cuando el supuesto delito ha sido hace 2 años y con acción directa lo aprende, ¿no? Ese tipo de irregularidades. Quiero ir a lo más técnico y científico, doctores, o doctor Carrillo en especial. Si bien hay una normativa clara basada en tratados internacionales, la protección, el Estado, estaba escuchando hoy al presidente del Estado y dice, el Estado está comprometido con la protección de los niños y niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque el testimonio del niño y niña, voy a ir al testimonio, está considerado verás ante todo tipo y solamente es el testimonio para desvirtuar la presunción de inocencia. Y ahora aquí va un dato que es importante. Científicamente, si nos vamos a los datos científicos, según la psicología, tenemos dos parámetros de psicología, ¿no es cierto? Tenemos el psicoanálisis, que es el típico que está reflejado en los protocolos de atención de los SLIMs, por ejemplo, con técnicas proyectivas. ¿Qué son las técnicas proyectivas? Bueno, para decirles algo, leer en coca es más serio que una técnica proyectiva, ¿no es cierto? El hombrecito bajo la lluvia tiene serios problemas para poder ser considerado como científico. Ya, el hombrecito bajo la lluvia, el test del hombre, de la familia, del árbol, son dibujos que se expresan, ¿no? Que está totalmente desvirtuado científicamente, porque por un dibujito no puedes llegar a la verdad material, mucho menos a que en base a ese informe psicológico se pueda definir la libertad de alguien. Ok, eso es científicamente comprobado. Ah, con esas técnicas proyectivas y ese informe psicológico es que se debate la libertad de las personas. Científicamente comprobado también es el parámetro, y los invito a poder escudriñar esto, los parámetros en si mienten o no los menores y las menores de edad. En ciertas edades hay una fantasía de los menores de edad y las menores de edad. Las menores de edad son muy susceptibles, los niños, niñas, susceptibles de tener recuerdos implantados. En Estados Unidos se vio, en aplicación de justicia internacional se ve cómo es que implantan los psicólogos recuerdos en los niños. Entonces el niño dice, sí, me ha pasado esto, pero en realidad nunca le pasó. Ha sido una implantación de algún psicólogo, algún tratamiento psicológico que tuvo. A su criterio, doctor, ¿cómo se podría manejar esto? Porque prácticamente estamos en una época en que estamos con sesgos, ¿no? O sea, todas las personas que denuncian, ¿no? Dicen la verdad. Pero, ¿en serio? Somos abogados, somos técnicos, no podemos ser sesgados. Ahora se está viendo muchas situaciones, no me van a dejar mentir. Mujeres que están denunciando violencia sin haber sido víctimas de violencia. Y estoy segura que mucha gente en ese momento estará diciendo, no, mátenla a la doctora Wendy, ¿no? Pero es cierto, no puedo, como abogado, no puedo cerrar algo científico, ¿no? O sea, que están haciendo un análisis, están haciendo en base a un informe psicológico pseudocientífico, se está delimitando, perdón, se está cuestionando, no, se está aplicando la restricción de libertad de una persona. Entonces, ¿cómo podríamos tomar esos parámetros científicos en la aplicabilidad de la justicia? Porque estamos con jueces y con juezas sesgadas también. Con toda esta, en el caso puntual que están tocando, tienen toda la razón. Pero en lo demás, ¿cómo podemos hacer esto? Muchísimas gracias por escucharme y definitivamente muchas felicidades por esta conversación que me parece genial. Gracias.
A ver, muchas gracias, estimada colega. El suscrito profesional aquí en La Paz constantemente pelea con los operadores de justicia y con los colegas también que trabajan en las defensorías de la niña. ¿Por qué? Porque lo que usted dice tiene toda la razón. La justicia cree 100% a las mujeres. Yo he tenido un caso que decía en su declaración, me ha violado. En la valoración psicológica me ha pegado y me ha violado por el ano. En su declaración informativa me ha violado oralmente. En su declaración en el juicio oral solo me ha golpeado, me ha dejado piedra y se ha olvidado de las violaciones. ¿Cuál es el problema de las valoraciones psicológicas? Uno, que para los psicólogos que no hacen un buen trabajo, ni siquiera es un trabajo científico ni metodológico, no llega ni a esa categoría, colocan un cliché. La mujer llora, se asusta, no puede relacionarse, está negativo. Todos los informes tienen la misma consecuencia. Pero mire, ¿por qué es 8 días de proceso, de este proceso de investigación? Estoy hablando en temas de violencia contra la mujer. 8 días. Porque ¿en qué momento se les hace la valoración psicológica? Después de 3 días, después de un mes, 3 meses. Aquí en La Paz, la perito en psicología está programando para mayo del siguiente año. Entonces yo les preguntaba, ¿no habrá pasado nada desde el día de hoy hasta mayo? ¿No ha pasado Navidad, Año Nuevo, Todos Santos? Es decir, esa mujer está encapsulada en una habitación sin ver ni el sol ni la luna, no ir al baño, no tener su periodo menstrual, no relacionarse con otras personas para que después de 6 meses se le valore, inclusive con personal del IDIF, y determinen que ha sufrido un daño psicológico. ¿Acaso no hay la separación personal? Ahora, hay otro tema que también se debe tomar en cuenta. Y ahí cae, perdón, y ahí cae las valoraciones psicológicas. Pero, ¿qué llevan al juicio oral los fiscales? El informe preliminar psicológico de las mujeres que han sido evaluadas en primera instancia. Y eso lo constituyen como prueba. Cuando en su conclusión dice, deberá acudir en tal fecha, recibir tal tratamiento, para determinar si realmente ha existido o no ha existido un daño psicológico. Pero los psicólogos de la Defensoría, por lo menos aquí en La Paz, no sé cómo será en otras ciudades, no vuelven a hacer ningún otro informe, ni psicosocial, ni psicológico, ni social, que va a mermar la teoría del caso que tiene el fiscal de Madrid. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en nuestra sociedad? ¿A quién creemos? ¿Y cómo le creemos? ¿Y qué dice la CIDH? Son grupos vulnerables a los que hay que creer. Mujeres embarazadas con niños hasta 1 año, personas adultas mayores, discapacitados y los LGTB. Ellos son los grupos vulnerables para nuestra legislación. ¿Pero de qué edad a qué edad? La CIDH ha establecido un parámetro para establecer que a estos grupos vulnerables se los cree. Esencialmente, aproximadamente dice hasta que cumplan su mayoría de edad o adquieran una capacidad técnica de defensa personal. Cuando hablan de defensa personal, se habla de mantenerse económicamente a sí mismo. Y ya sabemos que el mundo laboral en Bolivia empieza a partir de los 14 años. Y al cumplir su mayoría de edad, la CIDH ya los considera como personas ya no tan creíbles en su declaración como prueba única, sino que esa declaración tiene que estar acompañada por otros elementos probatorios. Inversamente a la minoría de edad, se les cree a todas las personas adultas mayores a partir más o menos de los 60 años para adelante, que ya su testimonio es creíble. Lamentablemente, los fiscales de violencia se lo pasan por donde no quieren, por donde uno no quiere, estas disposiciones legales.
contaminando la prueba. Nosotros utilizamos esta técnica eh, legal para desvirtuar probabilidad de autoría en todos los casos que nos llegan y también donde ayudamos para determinar si una persona es creíble o no en su declaración. Yo les comento algo, por ejemplo, algo muy extraordinario. En La Paz existe una abogada que utiliza mucho los medios que ha denunciado violencia. Em, Dice que le han forzado a tener relaciones por todo, en toda forma y por todo lado, y ella se considera abogada penalista especialista en violencia. Entonces, ella ya no tiene 18 años, debe tener 40, 45. La ley ya no le ha creído por el hecho, aunque hubiera ocurrido, por el hecho de ser una persona estudiada que podía haber denunciado en su momento y por no estar comprendida dentro del grupo de vulnerabilidad. Es decir, debemos aplicar las normas internacionales que nosotros los llegamos a conocer por las diferentes páginas. Lamentablemente, y eso le digo, los actuales jueces han recibido un curso de especialización en temas de violencia. Ahora, los jueces, como todos los jueces son de lucha contra la violencia hacia la mujer, si un hombre se declara con tendencias feministas, debe ser protegido. No interesa si ha sido operado, si se ha cambiado de nombre, etc. Si en una pelea con otro hombre yo me declaro, ¡ay! Me has pegado, soy mujer. La ley me protege. Mi versión va. A ese extremo de ridiculez se está llegando con esto de perspectiva, juzgar con perspectiva de género. Yo discrepo y me adhiero a lo que usted decía, no hay un instrumento legal que pueda determinar la validez. Sí, se aplican los dibujos, se aplica la teoría de la escala, de la escalera, por ejemplo, y otro tema, en la valoración psicológica, según el manual del IDIF, en valoración psicológica el psicólogo debe entregar los 21 formularios que debe elaborar en la valoración de las víctimas de violencia. Por lo menos aquí en La Paz y en los lugares donde he estado, ningún psicólogo ha entregado al juez los formularios de valoración. Lamentablemente, nos dejan a nosotros, a los profesionales, sin el instrumento necesario para que podamos determinar si una persona ha sufrido violencia o no. De estos 21, el 40% es la autoevaluación, que se llena mediante formularios, y el otro porcentaje es por percepción y por referencia documentalógica que el psicólogo debe realizar. No lo hacen, y ese es el argumento que utilizamos para desvirtuar la declaración inclusive de psicólogos, de psiquiatras, etcétera, la no elaboración de estos documentos. He conocido, por ejemplo, no tengo temor de decir, el doctor Vizcarra, que se cree criminalista. Este señor hace sus valoraciones psiquiátricas en estos papelitos. Así, las propagandas que le dan en la calle, ahí anota. Eso no es un trabajo científico. Él, al hacer esa situación, ha contaminado la prueba y ha desvalorizado su criterio técnico, que puede ser bueno o malo, pero al utilizar técnicas inapropiadas, desmerece su trabajo. Yo creo que ahí está el detalle de conocer estos 21, en materia de violencia, los 21 formularios que deben presentar los psicólogos y los psiquiatras y los peritos al juez en audiencia. En la etapa preliminar, para evitar esto de ir al juicio oral, debemos pedir, nosotros por lo menos tenemos la costumbre de pedir estos formularios en la etapa investigativa para desmenuzar cuál es el porcentaje que otorgan a cada persona que ha sufrido violencia. Por ejemplo, la teoría de Glasgow señala que es 40/60. Generalmente todos tienen 40/60. Y este porcentaje que ustedes ven pueden ver en sus informes psicológicos, cuando ponen 40/60 son personas normales.
pero sacan como conclusión que están compungidas, sollozas o llorosas, etc. Pero si en el formulario que ellos utilizan sale 40-60, son personas normales. Ese criterio técnico se debe emplear para desvirtuar aspectos de violencia. Creo que Gracias, nuestro doctor. compañero se fue. No, No, excelente. muchísimas gracias, perdón, muchísimas gracias. Y tiene toda la razón, doctor. Yo le hablo desde Santa Cruz y creo que es la misma temática y es la misma problemática que estamos atravesando acá los abogados penalistas que estamos defendiendo. En materia técnica, o sea, es increíble cómo ya nada me sorprende, definitivamente, pero hay cosas que ya no se pueden tolerar y en ese aspecto, esto de el desconocimiento de los jueces de la ciencia, abarcando los informes psicológicos, teniendo en cuenta que de ellos depende la libertad de las personas, es realmente espeluznante. Muy gentil, muchísimas gracias. He quedado satisfecha. Gracias, doctora. Muchas gracias también, querido doctor. Bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. Quiero agradecer realmente por este espacio que hemos tenido, por el momento también que nos está permitiendo el doctor Ramiro Carrillo desde la ciudad de La Paz. Me imagino que debe estar haciendo frío por allá. Entonces toca abrigarse y agradecerle mucho por su tiempo, querido doctor. Muy interesante el tema que nos ha traído esta noche. Gracias a ti. Espero que no sea la última del año. Podemos hacer más conversatorios. Pero te digo un detalle ya para terminar. Y como crítico, ningún candidato a magistrado se ha pronunciado. ¿Por qué? Le tienen miedo al poder. Y es lamentable. Porque sería interesante saber qué es lo que piensan estos magistrados respecto a estos temas coyunturales, como lo que hemos hecho hoy día, abiertamente, sin temor, sin tener la necesidad de estar presionados. Es que también estos candidatos a magistrados están pensando venderse al poder. Por eso no hablo. Y si te das cuenta, he visto, por ejemplo, a los candidatos a la magistratura están diciendo que es lazatio decidendi de tal sentencia. Candidatos a al Consejo de la Magistratura debían decirnos cómo piensan nombrar a jueces, a secretarios, a auxiliares, cómo piensan mejorar las tonteras que se han inventado Mercurio, Odín, Salín, Aladín, todos se han inventado que no funciona. Pero están los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, increíble, todos los días en las redes. Feliz día de la pulguita, feliz día del piojo, feliz día de la arena. O sea, ¿cuándo van a desarrollar su criterio técnico legal si no hacen un análisis? Queremos conocerlos a ellos. ¿Cuál es su criterio que tienen para votar por ellos o no votar por ellos? Yo les invito, más allá de que tengan la sapiencia jurídica en doctorados, maestrías, háganse lo que deben agarrarse y enséñenos a nosotros cómo van a juzgar de aquí en adelante si son elegidos. Tengamos la valentía para decir las cosas como son. Nada más. Y me voy con este tema. La justicia volverá a los tribunales y todo hombre honrado la seguirá. Muchas gracias. Gracias, doctor. Claro que va a haber muchos más conversatorios. Vamos a traer otros temas interesantes y los vamos a revisar. Y esta noche me estaba olvidando, antes quiero agradecer al doctor Marco Antonio Condori, que me hizo llegar también una publicación. ¿La conoce este librito? Precisamente sobre la ley 348, ¿no? Sobre aquellos Sí, sí. derechos de nosotros los hombres que se encontrarían vulnerados, cómo poder defendernos. Entonces serían argumentos para poder usarlos en este tipo de procesos penales. Así es que lo recomendamos mucho para que podamos tenerlo en cuenta, lo tengamos presente, querido doctor. Hace rato Sí, sí, los precisamente habíamos recomiendo. hablado de esto. Ve, sí, ve desde tres puntos de vista, desde el Ministerio Público, de la víctima y del defensor de la víctima. Tengo algunas discrepancias, pero sí, muy buen aporte. Es el primer libro que veo que enfoca desde tres puntos de vista diferentes. Y también lo que, sí, como crítica constructiva,
no hace un desglose de la norma. Ese es el único detalle. El quién, cómo, cuándo y dónde, por ejemplo, si hubiera sido un libro completo, sí desarrollaban los ilícitos penales de esa forma, porque ahí también se complementaría el hecho de la visión del fiscal, del abogado defensor o de los abogados de ambas partes. Pero sí, es una muy buena lectura. Hay que saludar, pues, en todo caso, los primeros inicios, ¿no? Y que en adelante vengan más actividades como esta, para que también los hombres que sufren de violencia o de género tengan las formas y los argumentos para poder defenderse. Y esperamos que sigan habiendo más obras como esa y las saludamos con mucho gusto. Bueno, doctor, es todo y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado esta noche en este conversatorio y ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias realmente a todos, se los quiere mucho. Y contactos para el libro al número, si me ayuda, se lo vamos a colocar en los grupos de WhatsApp para la gente que está también conectada en los grupos de WhatsApp. Permítame un segundito. Ahora sí. Ya, contactos porque me están escribiendo. Me dice, ¿dónde lo consigo? Al 750-18696. 750-18696. Bueno, es todo entonces. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Listo, que les vaya bien. Gracias, doctor.